No siempre somos conscientes de lo que ocurre mientras dormimos. Creemos que es solo descanso, pero la noche es también un umbral. Cuando cierras los ojos, tu cuerpo reposa, pero algo más despierta. Tu alma comienza a moverse en un terreno que no puedes ver, donde fuerzas sutiles te envuelven, algunas para sanar, otras para alterar lo más profundo de tu ser. Y aunque parezca increíble, hay quienes afirman que un gesto tan simple como colocar un imán bajo la almohada puede abrir un canal hacia energías desconocidas, hacia sueños más vívidos, incluso hacia puertas que no todos están preparados para cruzar. Esto no es una moda pasajera ni un truco viral de internet, es un conocimiento antiguo, transmitido en susurros, escondido en libros poco comunes y compartido por personas que aseguran haber vivido transformaciones profundas al dormir noche tras noche, con un imán cerca de la cabeza. El escritor J.J. Benítez, conocido por explorar aquello que la ciencia no se atreve a tocar, ha hablado de ese poder invisible que nos envuelve mientras dormimos. Según él, la mente nunca duerme del todo. Viaja, escucha, recibe, capta señales. Y si eso es así, ¿qué sucede cuando colocas algo magnético bajo tu cabeza? ¿A quién estás atrayendo? ¿A qué nivel estás accediendo sin darte cuenta? Algunas personas han comenzado a recordar cosas que no sabían que llevaban dentro. Han tenido sueños tan intensos que se confunden con la realidad. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿O una verdad que empiezan a revelarse solo para quienes están listos? Este video no es solo una reflexión sobre lo que sucede al dormir con un imán bajo la almohada. Es una invitación a mirar más allá, a cuestionarte si todo lo que creías sobre el descanso, los sueños y la conciencia no era más que la superficie de algo mucho más profundo. Quédate hasta el final, porque ese pequeño objeto que parece inofensivo podría estar actuando como una llave que abre puertas que llevan cerradas mucho tiempo, puertas que no se abren con la razón, sino con la fe, la intención y el alma dispuesta. Si estas palabras te resuenan, deja escrito este mensaje: no todo lo invisible es imaginario. Y prepárate, porque puede que después de esto ya no vuelvas a dormir igual. Durante años la ciencia ha descrito el campo magnético de la Tierra como algo constante, casi inofensivo, un elemento más dentro del paisaje invisible que nos rodea, pero hay quienes han ido más allá. Investigadores alternativos, médicos del alma y personas sensibles aseguran que ese campo no solo está presente, nos atraviesa, nos influye, nos moldea y su efecto se potencia cuando el cuerpo entra en reposo, porque es precisamente en el sueño cuando bajan las defensas físicas, cuando se apaga el ruido de la mente lógica y se activa esa conciencia más pura, esa que en estado de vigilia apenas usamos. Dormir entonces ya no es solo descanso, es un viaje, un ajuste energético, una exposición a otras frecuencias. Y aquí el imán cobra sentido. Colocarlo bajo la almohada no es una superstición moderna ni un capricho esotérico. Es una herramienta, una interferencia intencional, un modo de modificar con precisión la relación entre el campo magnético que nos rodea y el sistema electromagnético que llevamos dentro. Nuestro corazón late gracias a impulsos eléctricos. Nuestro cerebro piensa, siente y sueña a través de señales que viajan como corrientes invisibles. Incluso nuestras células se comunican mediante pequeños destellos de energía. Somos, en esencia, seres eléctricos, y en ese lenguaje silencioso que sostiene la vida, los imanes también hablan. Aunque parezcan simples objetos, los imanes no solo atraen lo físico, influyen en lo invisible, en lo que no se ve, pero se percibe, en lo que vibra dentro de nosotros sin que lo notemos. Cuando duermes con un imán cerca de tu cabeza, ese campo magnético empieza a tocar, con suavidad, las frecuencias más sutiles de tu cerebro. Y es ahí, en la noche, cuando la mente se entrega al silencio, que entramos en estados como el Zeta o el Delta, frecuencias asociadas a la sanación, la intuición y lo espiritual. No es casualidad que muchas personas que han probado este gesto reporten sueños más nítidos, una claridad mental renovada al despertar, o incluso visiones difíciles de explicar con palabras. Pero eso no es todo. Algunos hablan de algo más profundo, una sensación extraña y sagrada, como si, mientras el cuerpo reposa,
nebulosa, la mente se sumergiera en archivos antiguos, recuerdos olvidados, ideas que no parecen propias y emociones físicas que no tienen causa aparente, pero que dejan huella. Cietta Benítez ha dedicado gran parte de su vida a explorar este puente entre lo humano y lo invisible, entre lo que soñamos y lo que realmente ocurre. Para él, dormir no es simplemente cerrar los ojos, es abrir una puerta. Y esa puerta, según lo que pongas junto a ti mientras descansas, puede conducirte a la paz o enfrentarte con algo mucho más profundo, más inquietante, más real, porque los imanes no son neutros, no son pasivos, actúan, y lo que activan puede cambiarlo todo. Los antiguos sabios de Oriente ya intuían lo que hoy apenas empezamos a comprender. Decían que los polos magnéticos no son opuestos sin sentido, sino canales vivos de energía. El polo norte, asociado a la calma y la quietud interior. El polo sur, al despertar de fuerzas profundas, tanto del cuerpo como del alma. Dormir con un imán sin conocer su polaridad no es un juego inocente. Es como girar una llave sin saber qué puerta estás abriendo. Podrías estar activando procesos ocultos dentro de ti, mecanismos dormidos que no sabías que existían, sistemas internos que trabajan en silencio, especialmente mientras duermes. Algunos lo han hecho por simple curiosidad y se han encontrado con sueños llenos de símbolos antiguos, luces que no sabían interpretar y presencias que no esperaban. ¿Fue todo imaginación, tal vez? ¿O quizá accedieron sin saberlo a una zona de la conciencia que normalmente permanece cerrada? Porque no hablamos de supersticiones, hablamos de energía, de vibración, de una conciencia que se alinea, se expande, se activa. Dormir con un imán bajo la almohada no te va a transformar de la noche a la mañana, pero puede ser el inicio de algo, de una nueva sensibilidad, de una apertura, de una pregunta que empieza a rondarte y ya no te deja dormir igual, porque si el cuerpo, el alma y la mente están entrelazados por hilos invisibles, cada objeto que colocas cerca de ti en ese estado vulnerable puede modificarte más allá de lo físico. Y lo más inquietante de todo es esto: tal vez no estás solo mientras duermes, tal vez hay algo o alguien que observa, alguien que espera, alguien que reacciona cuando colocas ese imán bajo tu cabeza. Si alguna vez has sentido que un sueño era mucho más que un simple descanso, escribe esta frase y hazla tuya: estoy listo para viajar sin moverme. Porque tal vez la experiencia no nace en tu mente, tal vez te está esperando desde mucho antes. Existen más testimonios de los que podrías imaginar. Personas de distintos lugares, edades y creencias coinciden en lo mismo. Algo ocurre cuando colocas un imán bajo la almohada. Algo cambia, y no es sutil. Los sueños pierden su forma caótica y simbólica. Dejan de ser imágenes sueltas y sin sentido, y comienzan a tomar estructura, secuencias, coherencia, profundidad. Ya no parecen sueños, parecen recuerdos. Una y otra vez, las personas describen lo mismo: la impresión de haber estado en otro lugar, de haber hablado con alguien, de haber visto escenas que no sabían que podían existir. Despiertan con frases que nunca leyeron, con imágenes que más tarde descubren en libros o fotografías, con sensaciones tan físicas que su cuerpo reacciona como si realmente hubiera vivido algo. ¿Alucinación colectiva? ¿Poder de la sugestión? ¿O, como sugiere J. Benítez, se está abriendo una grieta en la conciencia, una rendija por la que algo más, algo que nos observa, empieza a manifestarse? Uno de los fenómenos más sorprendentes es este: personas que jamás han meditado ni practicado técnicas espirituales, personas comunes, comienzan a experimentar lo que se conoce como desdoblamiento. Relatan que, al quedarse dormidas con el imán bajo la cabeza, sienten cómo su conciencia se desprende de su cuerpo, y entonces lo ven todo desde afuera. Lo que muchos de ellos vieron no fue una fantasía, no fueron castillos flotantes ni mundos oníricos imposibles. Fue su propia habitación, su cuerpo acostado, inmóvil, y sin embargo, ellos estaban fuera de él, escuchaban sonidos lejanos, percibían luces que no estaban allí antes, y en esa escena tan familiar como extraña, algo se rompía por dentro. Algunos sintieron miedo, otros simplemente lloraron, pero no por angustia, sino por certeza, la certeza de haber estado en un lugar real, un espacio que no sabían que existía, pero que siempre había estado allí. Y todo comenzó con ese pequeño objeto metálico, silencioso, oculto bajo la almohada. La ciencia, por supuesto, tiene su explicación: parálisis del sueño, alucinación hipnagógica, sugestión nocturna.
etiquetas, palabras que intentan contener lo inabarcable. Pero llega un punto donde tantas coincidencias dejan de parecer casuales y empiezan a parecer llamadas. Las civilizaciones antiguas ya lo sabían, no lo explicaban con cables ni ecuaciones, pero intuían la verdad. Los egipcios, por ejemplo, colocaban minerales magnéticos sobre la frente de los iniciados durante sus rituales más sagrados. Los Vedas hablaban de piedras con fuerza de atracción divina, y los místicos del desierto dormían sobre rocas que consideraban portales, puentes entre este mundo y el otro. ¿Estaban locos o simplemente recordaban algo que nosotros hemos olvidado? La idea es simple, pero poderosa. Al dormir con un imán, se modifica el campo magnético natural del cuerpo, y ese campo, como una antena espiritual, se vuelve capaz de captar lo que normalmente permanece fuera del alcance humano. Durante el sueño profundo, cuando se apaga la mente racional y cae el telón de lo cotidiano, la conciencia queda libre, sin filtros, y entonces comienza a escuchar. Por eso tantas personas aseguran haber visto figuras junto a su cama, haber escuchado mensajes que no fueron pronunciados y haber sentido que no estaban solos. Algunos no solo sueñan, sienten que alguien más está allí, junto a ellos, observando en silencio, guiando desde lo invisible, o simplemente poniendo a prueba su sensibilidad. Y cuando despiertan, no siempre regresan con las manos vacías. Algunos notan marcas en la piel, otros una presión suave en la frente, o pequeñas descargas eléctricas que no pueden explicar con lógica, pero que perciben como señales. J. Benítez ha escuchado estos relatos durante décadas. Testimonios de personas comunes, sin pretensiones ni fama, que atravesaron lo inexplicable y volvieron con una certeza: el universo es mucho más profundo, más extraño y más real de lo que la ciencia se atreve a aceptar. Y si eso es verdad, entonces dormir con un imán no es simplemente una prueba o un experimento. Es una invitación a conectar, a recordar, a ver lo que siempre estuvo ahí, esperando. Porque puede que esto no sea un descubrimiento, puede que sea un recuerdo. Tal vez no estás aprendiendo nada nuevo, tal vez tu alma solo está despertando algo que siempre supo, pero que el ruido del mundo moderno te hizo olvidar. Si alguna vez tuviste un sueño que no se sintió como un sueño, escríbelo y deja esta frase si ahora entiendes que descansar no siempre significa dormir. Mis noches son más reales que mis días. Todavía queda mucho por descubrir, porque no todo lo que ves con los ojos cerrados es fruto de la imaginación. A veces, lo que creemos estar inventando es lo que ya vivíamos por dentro. ¿Y si no naciste con la mente en blanco? ¿Y si desde antes de abrir los ojos por primera vez ya traías memorias que no eran tuyas, pero que viven en ti? Algunos lo llaman memoria celular, otros lo llaman herencia genética profunda, pero tal vez es el alma recordándose a sí misma. Hay quienes afirman que el alma no se apaga al nacer, que venimos al mundo con historias previas, con fragmentos de otras vidas, de otras épocas, de otras versiones de nosotros mismos. Hablan de reencarnación de conciencias que cruzan el tiempo, de historias que quedaron suspendidas, esperando solo una señal para despertar. Y esa señal, según algunos investigadores del plano alternativo, podría ser tan simple como dormir con un imán bajo la almohada. No como superstición, sino como un disparador, un código de activación, un gesto mínimo que reactiva algo que no estaba muerto, solo dormido. Y esto no es teoría sin sustento. Hay testimonios concretos, repetidos, personas que, tras semanas durmiendo con un imán cerca del cráneo, empezaron a soñar con paisajes extraños, con lugares que jamás habían visto, hasta que un día los visitaron y reconocieron cada rincón, como si hubieran estado allí antes, en otra vida, en otro tiempo. Otros relataron sueños en lenguas que nunca estudiaron, símbolos que más tarde encontraron en textos antiguos, sin explicación aparente, y sensaciones tan vivas que no podían atribuirse solo al sueño. Sensaciones de haber regresado, no de haber imaginado. Lo más inquietante es que estas personas no buscaban atención, no perseguían fama, solo querían dormir mejor, y terminaron abriendo una puerta que los condujo a otra realidad. Algunos la cerraron con miedo, otros la abrazaron con fe, pero ninguno volvió a ser el mismo. Algunos creen que el imán no es un simple objeto, sino un catalizador, una chispa silenciosa que activa la memoria más antigua, esa que no está en el cerebro, sino en el alma.
Cuando la mente consciente se relaja y se disuelven las barreras lógicas, el magnetismo entra en juego. Y en ese estado vulnerable, el imán se convierte en una aguja sagrada que toca discos olvidados dentro de ti. Lo que aparece puede ser confuso. Imágenes sueltas, fragmentos que no comprendes del todo, nombres que no reconoces, pero que sientes como tuyos, emociones que te invaden sin aviso. Y en algunos casos, incluso dolores físicos, conectados a heridas que nunca sufriste en esta vida. Tota Benítez, con la prudencia de quien sabe mirar lo invisible, ha documentado durante años relatos así. Personas que, en medio de un sueño profundo, accedieron a tiempos y lugares que no forman parte de su biografía actual, pero que, de algún modo, sentían suyos. Y eso es lo más inquietante. Esas visiones no se sienten extrañas, se sienten íntimas, cercanas, sagradas. Podrías pensar que todo esto es sugestión, pero entonces, ¿cómo explicar que tantas personas sueñen con los mismos símbolos, con estructuras antiguas, con cielos que no pertenecen a esta tierra? ¿Cómo explicar que, tras usar un imán, tantos coincidan en que algo se activa dentro? Algo que no llamaron, pero que estaba esperando ser recordado. Algunas culturas enseñan que cada ser humano lleva en su interior un mapa, un registro, una verdad dormida. Pero ese mapa no se activa con teorías ni con lógica. Se despierta con energía, con intención, con vibración, y ese pequeño imán, aunque parezca insignificante, podría ser uno de esos artefactos antiguos que abren el sello, de lo que ya sabías, pero olvidaste. Sin embargo, esto no es para todos. No todos están listos para recordar, porque recordar no es neutro. A veces duele, otras veces libera, pero siempre, siempre transforma. Si vas a probarlo, no lo hagas como quien experimenta por juego. Hazlo con reverencia, con intención, como quien se presenta ante un altar sin saber qué encontrará. Antes de dormir, pregúntale a tu alma qué quiere mostrarte y abre los ojos del corazón, porque puede que, mientras tú solo buscabas descansar, tu espíritu estuviera guardando este momento desde hace vidas. Comenta si alguna vez sentiste que un sueño no era fantasía, sino un recuerdo, y deja escrita esta frase si estás listo para recuperar lo que siempre fue tuyo. Recordar es volver a mí. Cuando Tota Benítez comenzó a registrar encuentros con lo invisible, no todos sucedían bajo el cielo abierto. Muchos comenzaban en la sombra de una habitación cualquiera, en el silencio de la noche, en la intimidad de una cama, y no con luces cegadoras o naves, sino con sueños que parecían llegar desde otro plano, como si alguien en algún lugar hubiera programado ese momento. Porque hay quienes afirman que el verdadero contacto no se logra mirando al cielo, sino mirando hacia adentro, allí donde habita la memoria cósmica. Dormir con un imán bajo la almohada, según múltiples experiencias. No es un juego, es un disparador, una forma sutil, casi invisible, de provocar ese contacto sin pedirlo abiertamente. Esto no es ciencia ficción, no son relatos para entretener. Hablamos de personas reales, sin preparación previa, que comenzaron a tener visiones nocturnas. Después de introducir este pequeño objeto bajo su cabeza, describen seres altos, bañados en luz, sin rasgos definidos, pero con una presencia que habla sin palabras, con un mensaje que no se escucha, pero que se siente. Otros relatan guías silenciosos, presencias que no tocan, pero que dejan una marca, y voces que no suenan, pero vibran dentro del pecho como una verdad olvidada, y que comunican una advertencia, una misión, una certeza que no se puede negar. ¿Es imaginación? ¿Es sugestión? ¿O simplemente una puerta que fue abierta, sin saber que la llave ya estaba en tu almohada? La hipótesis no solo es fascinante, es inquietante, luminosa y profundamente humana. Si el cuerpo es un receptor natural y el sueño es el único instante donde el ruido de la mente se apaga, ¿qué pasaría si un simple imán, colocado junto a la cabeza, fuera capaz de ajustar la frecuencia de nuestra conciencia y permitir que otras inteligencias, más antiguas, más sabias, nos alcanzaran? No para intervenirnos, no para hacernos daño, sino para guiarnos, para recordarnos algo esencial, que olvidamos al cruzar el umbral del nacimiento. Tota Benítez lo ha repetido muchas veces. Hay más verdad en un sueño que en los noticieros. Y si comprendiéramos lo que realmente ocurre mientras dormimos, cerraríamos los ojos cada noche, como quien entra en un templo, orando, preparándonos. Algunos testimonios van más allá de lo simbólico. Hablan de datos precisos recibidos en sueños, que luego aparecen en libros antiguos, de nombres nunca antes oídos,
ruidos, que resultan estar ligados a la historia de pueblos desaparecidos, de sensaciones físicas intensas, como si una energía invisible hubiera tocado el alma, sin violencia, sin juicio, solo con la intención de observar y despertar. Y lo más desconcertante, cuando el imán es retirado, todo se detiene. El canal se cierra, la puerta no se abre, la frecuencia desaparece. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O una señal demasiado clara para seguir ignorándola? El contacto no siempre llega con palabras, a veces se expresa en símbolos, en emociones que te envuelven sin razón aparente, en una intuición que antes no tenías. Pero quienes han dormido varias noches con un imán bajo la almohada coinciden en algo esencial. Algo se abre, algo se despierta, la percepción se expande y el alma silenciosamente se prepara, como si alguien desde otro lado hubiera escuchado el llamado. No se trata de volverse místico, ni de aceptar sin cuestionar. Se trata de abrir la puerta a una experiencia interior que tal vez llevas demasiado tiempo ignorando, de acercarte con respeto, con humildad, con la conciencia de que el universo no se agota en lo que vemos, porque mientras tú cierras los ojos, hay algo o alguien que podría estar intentando hablarte. La pregunta es simple: ¿estás dispuesto a escuchar? El secreto de dormir con un imán no es un truco para cambiar tu vida. El verdadero secreto es que te obliga a mirar hacia adentro, a preguntarte quién eres, qué has olvidado y por qué ahora todo parece comenzar a encajar. Te recuerda que la conciencia no termina en la piel, que el alma puede extenderse más allá del cuerpo y que los sueños no siempre son ficción, a veces son la única forma que tiene una inteligencia superior para acercarse sin romperte, sin asustarte, esperando que estés en paz y en silencio para entender. Y si llegaste hasta aquí, no lo ignores. Tal vez este mensaje era solo para ti. Tal vez esta no era una historia más. Tal vez llevas años sintiendo que hay algo más, esperando ser descubierto dentro de ti. Comenta si alguna vez soñaste con alguien que no parecía humano, pero no te dio miedo. Y escribe esta frase si estás listo para cruzar el umbral. Mis sueños me están llamando. Puede que al principio solo buscaras una explicación, una razón lógica para poner un imán bajo la almohada. Pero ahora sabes que esto no se trata de lógica, se trata de señales, de vibraciones, de verdades que no se ven con los ojos, pero se sienten con el alma. Y si has sentido algo al leer esto, ya diste el primer paso. A veces, lo más revelador no es lo que puedes entender, sino aquello que no puedes explicar. Y sin embargo, sientes como verdad. Si algo de lo que acabas de leer te tocó por dentro, si algo resonó en un lugar al que no sueles mirar, entonces este mensaje era para ti. Dormir con un imán no es una técnica, ni una superstición, ni una receta para tener sueños bonitos. Es una declaración, una forma silenciosa de decirle al universo: estoy listo para ver. Y no todos quieren ver. Muchos prefieren cerrar los ojos, descansar y olvidar. Y está bien, no todos están en el mismo punto del viaje. Pero si tú estás aquí, si has llegado hasta estas líneas, es probable que ya lo sepas, que intuyas que el sueño no es solo descanso, sino umbral, que hay algo más, algo que te observa en silencio, mientras duermes, esperando pacientemente a que dejes de tener miedo. Tal vez eso que espera está dentro de ti, tal vez es algo más grande, más antiguo, más sabio, pero siempre ha estado ahí. Tota Benítez lo ha repetido muchas veces: no tenemos ni idea del mundo en el que vivimos. Vivimos dentro de una lógica cómoda, reducida, predecible, y llamamos cordura a no cuestionar nada. Pero la verdad, la verdadera, se revela cuando el ruido cesa, cuando la mente descansa, cuando el cuerpo se rinde al sueño. Es ahí donde aparece la visión, el contacto, la conexión. Y si todo lo que se necesita es un pequeño imán bajo la almohada para entreabrir esa puerta, ¿por qué no probar? ¿Por qué no acercarse con respeto, con reverencia, como quien se asoma a un misterio que podría cambiarlo todo? Porque a veces un simple gesto nocturno puede ser el comienzo de algo eterno. No se trata de creer sin pensar, se trata de estar dispuesto a sentir, a probar, a mirar hacia adentro sin burlarse de lo que no entiende. No desde el juego, sino desde la humildad, porque los que más descubren no son los que más saben, sino los que más callan, los que observan sin querer dominar, los que se entregan al misterio, no para controlarlo, sino para aprender de él. Tú puedes ser uno de ellos, puedes abrir la puerta a la posibilidad de que lo invisible también es real, de que los sueños no son solo restos del día, sino mensajes disfrazados, ecos de otro lugar.
lugar, fragmentos de algo que no entiendes, pero que reconoces. Dormir con un imán bajo la almohada no es una garantía, pero tampoco es insignificante. Es un gesto, una señal, una llave sutil que, en el silencio de la noche, puede rozar algo olvidado. Tu capacidad de sentir lo sagrado, tu conexión con lo eterno, el recuerdo de quién eres en lo profundo. Y si decides probar esta noche, hazlo con respeto, sin expectativas, sin exigencias. Hazlo como quien entra descalzo en un templo, sabiendo que tal vez no pase nada, o tal vez pase todo, porque el secreto no es el imán, el secreto eres tú. Gracias por haber llegado hasta aquí. En un mundo que va tan deprisa, detenerse a escuchar algo como esto no es casualidad, es una señal. Tal vez no entendiste todo, tal vez solo sentiste algo que no puedes explicar. Y eso ya es suficiente, porque a veces lo que cambia una vida no es una gran verdad, sino una semilla pequeña, plantada en silencio. Hoy, esa semilla ha sido plantada. Si decides dormir con un imán, hazlo con respeto y con intención. Y si ya lo hiciste, comparte tu experiencia. Hay otros como tú, buscando respuestas, y tu historia puede ser el faro que ellos necesitan. Suscríbete si este mensaje resonó contigo, y antes de irte, deja escrita esta frase como acto de fe. El misterio ya empezó dentro de mí. Nos vemos en el próximo viaje, porque mientras más preguntas te haces, más despierto estás.